Está en línea ya, me parece, Funes de Rioja, ¿está en línea? ¿Lo puedo saludar? Sí, sí. Ahí está. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿usted? Bien, muy bien. Llegando a un fin de año complicado después de la pandemia, las idas y vueltas, pero con una novedad, que hay algo que excede el fin de año que va a pasar este enero, que es la doble indemnización. O sea, deben seguir acompañando todavía a un gobierno que les pide el hombro. Sí, bueno, más que el hombro, yo diría que sobre todo en el caso de las pequeñas empresas, piense usted que desde el 13 de diciembre del año pasado está vigente la doble indemnización, que fue prorrogada nuevamente en junio, y ahora que vence los primeros días de diciembre y pensábamos y creíamos que concluía este triple cepo, el cepo de la doble indemnización y el cepo de la prohibición de suspensiones y despidos, todo eso hace que verdaderamente el empresario, más allá de que se le haya prohibido la actividad en el marco de la pandemia, y hay que explicar, pero pensábamos que esto iba a ser una cuarentena, bueno, después la duración es más clara que yo. En segundo lugar, que estas medidas son de carácter excepcional, porque quitan la capacidad de organización, de incluso pérdidas de productividad, y como hay prohibición también de suspensiones y despidos, aunque estén liberados de prestar servicios, hay que pagar los haberes. Algunos han podido recibir una parte llamémosle, de pago de eso a través de los ATP, pero muchos, por lo pronto en el sector de alimentos y bebidas, como no había un diferencial de facturación del 5% entre año y año, no lo recibieron, y ahora vemos que hasta a fin de enero tenemos estas medidas todavía vigentes. Creemos que la excepcionalidad ya debe dar a la normalidad y no continuar con estas medidas. Ahora, Funes de Rioja, uno podría estar pensando, ¿no? Y le pido a esto que le voy a decir ahora una reflexión de por qué, si no es así, debería ser de otra manera, ¿no? Uno podría estar pensando, bueno, pero si se les complica tanto, si tanto les molesta la doble indemnización, es porque efectivamente tienen pensado suspender y despedir. Perdón, primero hay una rotación que es normal por cuestiones de productividad, ausentismo, que va más allá de la pandemia. Olvídese de la pandemia da un marco específico. En segundo lugar, porque si verdaderamente desde el año 2001 estamos con excepcionalidades y medidas de emergencia, ¿por qué no adoptamos un sistema de seguro de desempleo? Lo tiene hasta nuestro vecino Uruguay. ¿Qué ha hecho? Además del seguro de desempleo por despido, está el desempleo transitorio. Era por 6 meses, lo alargaron, una protección desde la seguridad social. Con lo cual, aquel que no tiene producción o que no tiene venta, es decir, que no tiene actividad que justifique mantenerlo, ¿con qué lo va a mantener? ¿Cómo lo va a hacer? En cambio, este sistema que le menciono, y que es el que impera fundamentalmente en todos los países europeos, no estoy hablando de los países asiáticos, ni mucho menos, estoy hablando de Europa. En Europa hay sistemas de protección que protegen al trabajador y a su familia y no atan a la empresa, que si no, lo que estamos consiguiendo, mire los números de empresas ahora, que lamentablemente pero han cerrado. está muy bien. Pero ustedes se lo deben haber planteado al gobierno. ¿Qué argumenta el gobierno para no tomarlo? Bueno, nos escucha y evidentemente hasta ahora ese escucharnos no ha significado tomar medidas consecuentes, por lo menos en este tema. Diálogo tenemos, pero resultados no puedo decir que tengamos muchos. Funes, en cuanto a daño económico de las empresas durante este año a partir de esta medida, ¿cómo se puede mensurar? ¿Qué datos tienen? Mire, el punto central, si usted mira que finalmente a través de este mecanismo CGT-UIA de concertar durante una época suspensiones a los efectos de atenuar este impacto, pero pagando una parte del 75% de lo que hubiera sido el salario, porque no hay salario si no hay trabajo, hay un daño económico y hay un daño de costos importante en esto. Pero si usted mira la cantidad de suspendidos que hay y compara lo que ha pasado en los demás países normales, va a ver que el cierre de empresas y las dificultades de las empresas también se han traducido en bajas desde el punto de vista del empleo, porque usted tiene menos actividad, tiene menos turnos, etc. Entonces, hay impacto económico, hay impacto también desde el punto de vista productivo y hay impacto en los costos de los productos que usted produce, porque produce menos
pero con más costo laboral es evidente que todo esto gravita en forma negativa. Entonces, me parece que hay que buscarle una salida por el lado de la protección social. No de proteger al trabajador y a su familia, pero no ponerle una mochila que no puede aguantar, particularmente, como digo, la pequeña y mediana empresa. Ahora, más allá de que el gobierno no está atendiendo el reclamo puntual en este momento que le están haciendo ustedes desde el sector empresario y mantiene esta doble indemnización y este sistema y este esquema, ¿qué es lo que le dicen? ¿Cuál es el argumento puntual que plantea, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de Claudio Moroni? Bueno, lo que dicen es que sigue la emergencia. Y yo le diría que hay muchos elementos por los cuales ya no estamos en ASPO, es decir, en aislamiento, sino que estamos en DISPO, es decir, en distanciamiento. Entonces, hay muchas razones por las cuales está diciendo el propio gobierno que hay actividades, es heterogéneo, pero que hay actividades que están mucho mejor. Entonces, en el camino hacia la normalidad hay un punto donde también hay una cuestión de credibilidad y confianza, de pensar que hay medidas excepcionales que tomaron el 20 de marzo por cuarentena son 40 días, vienen durando largos meses, y entonces hay que pensar que hay que ir normalizando y ojalá, además del mismo tratamiento que hemos dado en las fábricas, de proteger la vida, tener protocolos de prevención, tener protocolos de transporte, hacer sanitización, hacer testeos, todo eso lo haga el resto de la sociedad y el propio Estado a los efectos de minimizar los efectos, las consecuencias de la pandemia. Esto es lo que aspiramos, pero no que todo se cargue de esta manera sobre el sistema productivo. Y la doble indemnización, en el fondo, ¿sabe cuál es el peor perjuicio que tiene? Como la prohibición de suspensiones y despidos, que usted no contrata. ¿Qué no contrata? No contrata en blanco, se crea trabajo en negro. Lo único que hay, que ha crecido en la Argentina es el empleo público y el trabajo en negro. Entonces, vayamos a políticas de protección, estamos totalmente de acuerdo, porque los efectos de cualquier crisis, sea sanitaria o económica, hay que ver cómo se mitigan, pero no de esta manera, que no ayuda ni a la empresa, ni al empleo, ni al propio trabajador, porque al final del día, esas empresas terminan en una situación insostenible y cuando no hay empresas no hay empleo. Ahora, Funes, yo me imagino a algún pequeño empresario que está viendo este momento, esta nota, y diciendo, bueno, al final está terminando el 2020, fue un año difícil, pero yo ya estaba pensando prácticamente en el 2021 para tratar de invertir algo, ver si puedo salir un poco a flote. Todas estas medidas, como la de doble indemnización extendida ahora hasta el 25 de enero, ¿hace que repiensen las inversiones los empresarios y que podría ser más difícil la salida en el 2021? Mire, sobre todo repiensan las actividades con mayor cantidad de mano de obra, lo que se llama actividad de mano de obra intensiva, es decir, donde hay mayor participación de mano de obra, hay más retracción, y lo que nosotros necesitamos es verdaderamente que haya muchas empresas y muchos empleos, muchas cadenas de valor que se vayan integrando, que agreguen valor a la producción y que permitan incorporar a trabajadores. Y por otro lado, tener un sistema que cuando el trabajador está sin empleo, tenga formación profesional intensiva. Ahora el Ministerio ha anunciado un plan que esperemos que vaya a modelos de educación dual, como en Alemania, donde se prepara, mientras el trabajador está bajo subsidio de desempleo, que se prepare para los nuevos desafíos, las nuevas tareas, porque la industria está cambiando, la tecnología llegó, la digitalización llegó, y entonces si usted quiere un nuevo empleo, va a tener que hacerlo en nuevas actividades. Pero eso no va a ocurrir si la Argentina espanta la contratación de empleo. Y verdaderamente ese es el riesgo que corremos, por ende yo convoco a la reflexión sobre este punto. Ahora, ¿qué esperanza queda abierta de un gobierno que ustedes, con el cual ustedes están hablando desde el principio, pero hasta ahora no pudieron convencerlo, por lo menos de estos temas, ¿no? ¿Por qué lo convencerían? Sobre todo si es que a lo mejor no lo pudieron convencer en crisis, que es donde uno tiene la oportunidad de cambiar, y a lo mejor ahora empieza a plancharse un poco la situación, empieza a ver como un veranito, y entonces van a decir, bueno, pero si no cambiamos antes, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Porque a nosotros nos ataron las manos y lo aceptamos en el medio de la crisis, aceptamos la prohibición de suspensiones y despidos y la duplicación indemnizatoria, pensando en una cuestión de transición cuando todavía la crisis era indescifrable, porque por la incertidumbre que provoca la pandemia. Hoy tenemos ciertos horizontes. Bueno, pero siguen con las manos atadas. Nosotros seguimos con las manos atadas. ¿Por qué vamos a convencerlos?
porque ese es el camino por el que vamos a ir. La decisión que tiene el empresario es invierto o no invierto. Y la Argentina tiene que pensar si quiere un país desinvertido, sin empresas, sin empleo, sin tecnología y sin las exportaciones que el país necesita, o si verdaderamente, buscando consensos, con acuerdos con trabajadores y gobierno y con las fuerzas políticas como representación parlamentaria, encontramos el camino que encontró toda la Europa de la segunda posguerra. Estaba mucho peor que nosotros. ¿Y dónde encontraron el camino? En los acuerdos, en las concertaciones. ¿Qué les dieron? Políticas de largo plazo. Y esas políticas de largo plazo lo que buscaban era que se crearan más empresas y más empleo, porque sin empresas no hay empleo, sin productividad no hay posibilidad de competitividad, y evidentemente para que haya competitividad también tiene que haber inclusión social, porque nosotros creemos en el crecimiento inclusivo. Ese es el círculo virtuoso. Queremos convencer a la política de eso. Funes de Rioja, siguiendo este planteo, ¿no? El empresario que dice invierto o no invierto en Argentina, ¿cómo se toma toda la cuestión de la aprobación del impuesto a la riqueza? ¿Cómo lo ve a futuro en lo que tiene que ver con inversiones que puedan llegar? Mire, nosotros en Copal lo hemos visto como un impuesto al patrimonio, y en la Unión Industrial ha habido un documento donde ha dicho, si van a tomar esta decisión, por lo menos no afectan el patrimonio de las empresas, porque finalmente es el accionista el que hace la inversión dentro de la empresa, y también aquellos que vayan a invertir en un plazo X, o sea, 1 o 2 años, esos que puedan quedar exentos. No estamos de acuerdo con este impuesto. Hay 160 impuestos en Argentina. Hay una presión tributaria sobre un alimento del 40%, sobre una bebida del 50%, y sobre los individuos ya todos conocen, con una remuneración no demasiado significativa. Evidentemente ya hay presión tributaria desde el punto de vista de las ganancias. Entonces, tengamos en cuenta eso para verdaderamente evitar un impuesto como el de esta naturaleza, que por otro lado no va a subsidios alimentarios, sino termina yendo a YPF y a otros destinos que poco tienen que ver con esta emergencia. Si usted quiere atender la emergencia alimentaria, nosotros en el año 2015 desde Copal propusimos la devolución del IVA para los sectores de menores recursos, aquellos que están hoy en el plan alimentar, o a los jubilados de mínima, o a los asalariados de salario mínimo. Pero no que se borre el impuesto, sino que se devuelva efectivamente a través de la bancarización. De esta manera, usted le pone 20% más en el bolsillo del ingreso a esos sectores de menores recursos. Entonces, y me parece que hay que buscar políticas que estén destinadas al objetivo concreto. Y esto es lo que seguiremos propiciando, y hoy empezamos la Conferencia Industrial Argentina, que se va a extender hasta el jueves, que va a tocar el tema fiscal, el tema laboral, el tema financiamiento y el tema comercio exterior, porque nosotros aspiramos desde el empresariado argentino que haya un futuro posible mejor. Queremos crecimiento, queremos inversión, queremos mejor de calidad de vida. No repartir las joyas de la abuela, porque en definitiva lo que estamos haciendo si no es eso. Daniel, ¿le preocupa que este impuesto o aporte extraordinario que plantea el gobierno no sea extraordinario y siga en el tiempo? Mire, independientemente de que es malo per se, la historia de los impuestos en la Argentina ha sido eso. Y los impuestos de las tasas municipales, usted ve que ahora en el sur están inventando un impuesto, una tasa al viento, que es verdaderamente un impuesto. Hay intendentes de la provincia de Buenos Aires que han inventado una tasa solidaria para repartir entre los negocios que tienen problemas o los que cierran. Y eso no son, ni la Constitución se los autoriza, ni mucho menos. Entonces, acá hay verdaderamente una actitud fiscalista expansiva contra una realidad que hace que solo el 30% de la población industrial productivamente activa pague todos los tributos. Y el resto vive feliz sin pagar nada. Y esto es absoluto. Hay inequidad
y hay exceso de presión. Y cuando pasa todo eso, el que tiene un negocio formal, el que quiere emprender algo desde el punto de vista del mercado, que se vea, que se note, se desalienta y se va a otro lado. Y nosotros no queremos que se vaya al otro lado, queremos que invierta Argentina. Daniel Funes de Rioja, la última, rápidamente. Yo lo escucho hablar y me parece muy bien que sea optimista y que insista, ¿no? Y que diga, nosotros vamos a seguir tratando de convencerlo de que este es el camino, de que hay que hacer estas modificaciones, de que hay que hacer grandes acuerdos. Ahora, yo me pregunto, están desde hace bastante tratando de convencerlos. ¿Qué están esperando que les caiga algo en la cabeza, les golpee la cabeza y de golpe empiecen a pensar de otra manera? Porque ¿por qué estarían convencidos de otra cosa si no se convencieron hasta ahora? Esto es lo que a mí me cuesta creer. ¿O cree que a lo mejor es otro el equipo económico que tiene que venir? Más allá de Guzmán, de cualquier otro nombre, no estoy haciendo una cuestión de nombre, estoy hablando de cuestiones de equipos, de modelos. ¿Cree que este equipo va a ser exactamente lo contrario a lo que está haciendo ahora de un día para el otro? Mire, yo aspiro a que la realidad se imponga y la persuasión. Nosotros estamos para dialogar. Nosotros no tenemos poder político. Somos el empresariado. Hacemos oír nuestra voz y queremos convencerlos, porque queremos un país realmente, un país desarrollado. La palabra desarrollo está borrada del léxico práctico argentino hace mucho. Y somos un país en vías de subdesarrollo permanente cuando fuimos una potencia importante y cuando además se dan las condiciones en el mundo hoy para que podamos volver a ocupar un lugar desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de los recursos humanos, pero para eso hay que tener estabilidad macroeconómica y políticas adecuadas. Y nuestra tarea no es discutir hombres, sino discutir ideas. Bien, perfecto. Daniel Funes de Rioja, gracias por el contacto con La Nación Más. Un gusto saludarlo. Hasta Gracias. luego. La participación de Daniel Funes de Rioja para los empresarios es muy importante, ¿no? Incluso el tema seguridad jurídica.